Desde el auditorio de la iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte la primera parte del tema El poder de la oración. Bienvenidos. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Me parece interesante y hoy quiero hablar de Jabes, pero quiero enfocarlo desde una perspectiva sobre el poder de la oración. Y algo que me ha llamado la atención poderosamente de este hombre es que usted encuentra, ¿cuántos han leído Primera de Crónicas? Es curioso saber que usted encuentra solo 4 referencias a Jabes en la Biblia. Y usted encuentra que antes de este texto, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, antes de eso hay 500 nombres. ¿Cuántos nombres? 500. Y está hablando de la descendencia ¿de quién? De Judá. ¿Cuál es el contexto histórico del pasaje? Judá está en el cautiverio babilónico. O sea que cuando Jabes está escribiendo, Jabes está cautivo en Babilonia. ¿Está conmigo? Desde esa perspectiva del cautiverio y la esclavitud en Babilonia, Jabes está escribiendo, pero lo curioso es que solamente encontramos esta referencia a Jabes. Y la oración que levanta, y perdóneme que haga tanto hincapié en esto, es una oración en un contexto de esclavitud. Y eso es lo que me llama la oración y es lo que me ha desafiado a poder hablarle hoy acerca de el poder de la oración. Porque ¿qué es lo trascendental en la vida de Jabes? Pero usted ve el texto bíblico y ve que el autor detiene toda la genealogía de Judá e inserta la oración de Jabes y luego continúa con Judá. ¿Qué tipo de oración fue la que promulgó este hombre que hizo que el autor sagrado se detuviera y plasmara una verdad espiritual allí? Es lo que quiero que vea conmigo en esta mañana. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué enseñanzas podemos tener de Jabes? Lo primero es, si hablamos del poder de la oración, creo que lo primero es definir qué es la oración. ¿Cuántos saben qué es orar? ¿Cuántos saben qué es orar? Dígale al que tiene a su lado, si sabe qué es orar, ¿por qué no ora? Y vamos a mirar de qué perspectiva de oración habla Jabes. En la Biblia usted encuentra oración, 3 definiciones que son relación, adoración y permanencia. Relación, adoración, permanencia. Se supone que la oración en usted y en mí debe generar una comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted ora para estar en relación con Dios, usted ora para generar adoración a Dios y usted ora para generar permanencia a la presencia de Dios. Y Jabes tenía ese concepto tan claro en la oración que levanta y entiende que la oración es fundamental. Hay una frase, me encantó esta imagen, solo Dios puede cambiar tu tristeza en alegría. ¿Cuántos lo creen? Pero no es ninguna fórmula mágica, es cuando usted entiende la fuerza, y cuando hablo de fuerza hablo del carácter de la oración. C.R. Sproul dice, la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. O sea, la oración no es religiosa. Cuando habla que la oración es un ejercicio de pasión, habla que cuando usted ora, usted concentra sus sentidos, su espíritu, su alma, su ser, porque está hablando con el Dios eterno. No es por cumplir un requisito, no es por caer en un dogma religioso, sino usted tiene que concentrar su corazón cuando habla al Señor. Por eso es que la oración es un ejercicio de pasión. Debe apasionarlo encontrarse con el Señor. ¿Cuántos casados hay acá? ¿O casadas? Jornada laboral. Usted sale 8 de la mañana, 7 de la mañana. Mi esposa cuando estaba trabajando en el banco, ahora está conmigo en la iglesia, cuando ella trabajaba en el banco, ella salía a las 6 de la mañana, volvía a las 7, 8 de la noche. Y en el transcurso del día, aunque hablábamos, estábamos anhelando la hora de vernos. ¿Por qué? Porque mi vida necesitaba encontrarse con ella. Aunque hablábamos, necesitábamos un espacio, ¿para qué? Para poder estar en relación. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Eso, si eso pasa con alguien que usted ama, ¿cuántos casados hay acá? Espero que usted siga sintiendo lo mismo, ¿no? No que cuando se vaya diga gracias a Dios se fue, sino que usted esté anhelando cuando esa persona llegue, amén. Es igual con el Señor. Usted tiene que apasionarle, decirle, tengo un espacio con mi amado, tengo un espacio con mi Señor.
¿Por qué? Porque Javes tenía eso muy claro. Y Javes nos da 5 principios, hoy solamente vamos a tocar 3 a máximo y después desarrollaremos los otros 2 el siguiente domingo. Pero, ¿qué es lo que encontramos en la oración? Número 1, díganle al que tiene a su lado, la oración tiene poder para salir del estancamiento. ¿Del qué? Estancamiento. Miremos el texto bíblico. Primera de Crónicas 4, 9a. La parte A es hasta donde va el primer punto. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué fue Javes? Más ilustre. A mí me llama la atención, no sé a usted, a qué hace referencia el autor bíblico cuando habla de ilustre. Resulta que cuando usted va a mirar el texto, y usted va a mirar, cuando el texto hebreo lo pasan a griego, la palabra ilustre traduce 3 cosas que me llaman la atención. Ilustre traduce destacado y prominente. ¿Qué traduce ilustre? Destacado y prominente, pero el término griego que usan allí habla en función del culto. O sea que lo que el texto bíblico está diciendo es que James fue una persona que se destacó y fue prominente en su vida espiritual. ¿Cuál es lo contrario a prominente según el texto bíblico? Lo contrario a prominente, a ilustre, a destacado, y es lo que me llama la atención, dígale a la persona que tiene a su lado, lo contrario a esto, dígale, es tibieza, mediocridad y apatía. Cuando la Biblia está hablando de un hombre que era esclavo, que estaba en un contexto de esclavitud, la Biblia está diciendo que hay un hombre que se destacó, que en medio de la situación difícil quiso cambiar el rumbo de su vida espiritual. Por eso lo primero que yo puedo ver que la oración de Javes nos enseña es a salir del estancamiento. Hay gente que se acostumbra a vivir con la vida espiritual que lleva. Hay gente que se acostumbra a venir a una iglesia, a escuchar un sermón, salir y seguir igual. Hay gente que se acostumbra a no orar en la semana. Hay gente que se acostumbra a no necesitar leer la escritura en la semana. Dígale al que tiene a su lado, eso es estancamiento espiritual. Que se conforma, que viene a la iglesia por venir, pero que en la semana hay un momento con Dios. Que llevan 10, 15, 20 años, meses en el evangelio, pero su vida cristiana está igual y si no peor. Es porque es gente religiosa, gente que se acostumbra a ser cristianos, pero no gente que es cristiana realmente. Javes estaba en una situación de estancamiento y de esclavitud, pero el texto bíblico resalta que era más ilustre, lo cual da la idea de que quería destacarse espiritualmente en medio de la situación de hundimiento que lo quería poner. A lo que quiero llamar su atención es que cuando mi vida espiritual es renovada y sale del estancamiento, cuando usted no usa la oración únicamente como escape, sino para generar relación con Dios, yo encuentro en Javes, hermano, que era un hombre espiritual y eso lo llevó a ser un hombre de carácter. Cuando su vida espiritual se estanca, usted es de los que comparte, se ríe y se goza con todo lo que el mundo ofrece. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está conmigo? Con todo lo que el mundo ofrece. Pero un hombre de carácter es un hombre que se para en la brecha y dice, no estoy de acuerdo con lo que el mundo comparte. El libro de Apocalipsis nos habla de un hombre llamado Antipas. ¿Cuántos han escuchado de él? Y hay un historiador del primer siglo que se llama Plinio. Plinio habla algo de Antipas que a mí me desafió y que quiero dejar hoy en su corazón. Lo anoté textual porque me llamó mucho la atención. Dice que estaba Antipas, y Apocalipsis dice Antipas mi testigo fiel. ¿Por qué habla de él como mi testigo fiel? Y es lo que me llamó la atención y quiero comentarle algo rápidamente. Primer siglo, estaban los cristianos ahí y llegó César, emperador. César era la figura de Dios en ese momento. César da la orden de que todo el mundo tenía que inclinarse ante él. Todos se inclinaron, menos Antipas. Antipas quedó de pie. Se le acerca un soldado romano, uno de los que estaba ahí en la guarnición, y le dice a Antipas, Antipas, el mundo entero está en contra tuyo. Arrodíllate. ¿El mundo entero está qué? En contra tuyo. Me llama la atención y anoté la respuesta de Antipas. Antipas dice, dile al César que si el mundo entero está en contra de mí, yo estaré en contra de todo el mundo. Dile al César que si el mundo entero va a estar en contra mía por mi fe, pues yo voy a estar en contra de todo el mundo. Pero un cristiano, hermano, que está estancado, es un cristiano que le hace juego al mundo por quedar bien con todo el mundo. ¿Me estoy dando a entender?
Así que usted tiene que definir hoy qué tipo de cristiano es. Si es el cristiano estancado, que no tiene carácter espiritual, crecimiento espiritual, o qué tipo de cristiano es. Apocalipsis dice algo que me llama la atención, 21:8. No lo vaya a leer para aligerar tiempo, pero Apocalipsis da una lista de la gente que no entra al cielo. Y Apocalipsis 21:8 dice, ni los cobardes, ni los homicidas, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, y empieza a sacar. A mí me llama la atención que los primeros que nombra son los cobardes. Está en un contexto eclesial, está hablándole a la iglesia. ¿A quién le está diciendo que son cobardes? A la iglesia que no pudo resistir su fe. A la iglesia que vendió su fe por agradar al mundo. Y la lista dice, esos que son cobardes, esos que se venden al mundo por agradarlos, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos para el cielo? Bueno, y el resto nos cuenta cómo les va abajo. Esperamos que no también para que se amañen. Pero hay algo que dice la Biblia. Una persona de carácter es una persona que le dice no al mundo y no lo agrada al mundo, sino busca agradar al que lo llamó. Por eso lo primero que muestra la oración de Jabes es un hombre que se cansa del estancamiento espiritual. Por eso es un hombre que es más ilustre que sus hermanos. Yo termino esta primera parte con esta frase que me encantó. No estoy dormido, ¿estoy qué? Cuando usted como cristiano arranque a orar y se duerma, está estancado espiritualmente. Cuando usted como cristiano arranque a estudiar la Biblia y empiece a bostezar y le coja el sueño y le pique todo y se pare y se siente, está estancado espiritualmente. Cuando lo manden a ayunar y le cuesta, cuando lo manden a estar en momentos de oración y le duele la rodilla, se acuerda de todo y no tiene tiempo, usted se ha estancado espiritualmente porque no tiene vida de oración. Y sinónimo de estancamiento es cobardía, porque el estancado practica de las cosas del mundo. Y sinónimo de estancamiento y cobardía desde la perspectiva de Apocalipsis es que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos porque niegan su fe. Así que el primer desafío de Jabes es que la oración tiene el poder de sacarnos del estancamiento espiritual, de la mediocridad, ¿cierto? O de la apatía espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Yo sé que esto no es de mucho amenes, pero alguien tiene que decirlo. ¿Qué hacemos? Pero usted necesita despertar, porque como está, puede estar muy acomodado, pero el lugar de destino puede ser el que usted no espera. Segundo principio de la oración de Jabes que me llama la atención. Esta frase me encantó. Todos quieren su corona y no sus sandalias. Solo quieren su poder y no su humildad. Ese es un gran peligro del Evangelio Light. Del Evangelio que nos enseña solo a vivir en bendiciones y en gloria. Y no que hay que pagar un precio para caminar con el Señor. Vuelva al texto bíblico, por favor, a Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas, 4:9. ¿Está conmigo? Dígale que tiene a su lado. La oración tiene poder para dejar el pasado atrás. Aquí quiero hablar de dos cosas que nos habla el texto bíblico que me parecen interesantes. Al cual su madre llamó a Jabes diciendo, por cuanto le dio a luz ¿en qué? En dolor. ¿Por cuanto le dio a luz en qué? En dolor. Es interesante y es lo que me llama la atención, que Jabes es un nombre hebreo y se traduce dolor. Oseb, que es una traducción de Jabes, traduce dolor. Y la traducción más literal de Jabes, que sería Yabes, es el que entristece. O sea que Jabes, ¿qué traduce? Dolor o qué? El que entristece. Es interesante que en la cultura judía los nombres pensaban que eran proféticos. Por eso los judíos antes de poner el nombre pensaban en qué querían para su hijo. Un claro ejemplo de eso está en toda la Biblia, pero voy a ponerle nomás algunos, se los enuncio porque por tiempo no podemos mirarlos. Adán, que es padre de la humanidad. Abraham, padre es exaltado. Luego usted ve que Dios le cambia el nombre Abraham a Abraham y es padre de muchedumbre. Jacob. ¿Cuántos han escuchado hablar de la historia de Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Hermano de quién? ¿Qué hizo Jacob? Engañó a su hermano. Usted sabe que se pone un bicho, un pedazo de piel toda peluda, engaña a su padre. Jacob, ¿qué traduce? Engañador o tramposo. Israel, príncipe de Dios. Saulo, importante. Pablo, pequeño. Y Jabes, dolor. Jabes, el que entristece. Y ahí es donde quiero detenerme por un segundo para que reflexionemos en algo. Y es que número 2, la oración tiene la capacidad de cambiar mi pasado y encaminarme en el propósito que Dios tiene. ¿Cuántos lo creen? Pero eso solo lo logro a través de una vida de oración. Es interesante que
Quiero que se coloque por un momento en el contexto de Jabes. Y si ¿cuántos saben que los apodos son feos? Aunque hay unos que dan risa, pero eso no es de Dios. Si aclaremos, pero porque hacen daño. Imagínense un muchacho, algunos comentaristas han sido tan atrevidos que dicen que la mamá puso a Jabes así porque era un hijo indeseado, producto de una violación. Otros dicen que la mamá puso así a Jabes porque Jabes nació deforme. Otro comentarista más arriesgado dijo que era un hijo donde no había papá y en la cultura judía tenía toda una implicación. Pero a lo que le voy con todo esto es que había un pasado que estaba marcando la vida de Jabes. Que cada vez que se acordaban o hablaban de Jabes, se acordaban de su pasado. ¿Quién es Jabes? El que amargó la familia. ¿Quién es Jabes? El que entristeció la casa. ¿Quién es Jabes? El que causó dolor a la mamá. ¿Cómo cree usted que fue la vida de este joven? Desafortunadamente, hermano, hoy en día hay gente que piensa que su pasado, su contexto cultural define quién va a ser. Hay gente que cree que porque nació en X o Y situación o porque su familia participaba en X o Y cosas, no puede cambiar su destino. Yo soy un fiel creyente y creo apasionadamente a lo que dice el apóstol Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Que las cosas viejas pasaron. Dígale al que tiene a su lado, todo lo viejo pasa. Dígale, Dios hace todo nuevo. Todo lo hace nuevo. Hay un texto en Isaías que me parece hermoso, capítulo 4, versículo 18 al 20. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en ¿qué? En la soledad. Soy un fiel convencido que Dios tiene la capacidad de hacer algo nuevo en cada vida y en cada corazón. ¿Cuántos lo creen? Soy un fiel convencido, hermano, de que no importa el contexto de la familia. Es que a veces uno comete el mismo error. Uno se encarga de estigmatizar a sus hijos. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no creo que lo que uno confiese sucede. Pero a veces uno se encarga es de delimitar o delinear cosas para nuestros hijos. Yo estaba en una reunión familiar cuando había uno de los sobrinos y hizo alguna cosa. Y entonces el papá dice, ay, mire, no es igual de terrible al tío fulano. ¿Quién es el tío fulano? El que no le dura hogar porque es un mujeriego, el que no le dura hogar porque es un borracho, el que no. Pero el papá ya está diciendo, mire, no es igualito al tío. Mire, es como la tía. Y uno sin darse cuenta le pone cargas a la gente que no tienen que llevar. Yo he escuchado a personas que me dicen, yo no me caso porque mi hermana es separada, mi mamá es separada, el hogar de mi hermano funcionó, por eso no me caso. Yo soy un fiel creyente que cuando usted llega a Cristo, Dios hace todo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Pero únicamente la oración tiene el poder para eso. Cuando usted se mete con el Señor y deja que Dios reescriba su historia. Porque si no, no hay nada que hacer. Pero es Dios el único que tiene la capacidad de hacerlo. Por eso es que me llama la atención que el texto bíblico comienza mostrando un nombre que está marcado por su nombre, Jabes, pasado, tristeza, dolor. Pero el texto bíblico cierra el segundo versículo hablando con un hombre que dice, y le concedió Dios todo lo que pidió. ¿Qué pidió? ¿De qué manera oró? Lo primero es que Jabes no quiso quedarse en su mediocridad espiritual. Lo segundo es que Jabes entendió que Dios hacía algo nuevo, y cuando Dios hace algo nuevo es el primero en borrar el pasado. Todos los que estamos aquí tenemos pasado, de una u otra manera, pero Dios hace todo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Pero hay otro mensaje que me llama la atención en el texto de Jabes, y es algo que a veces se nos ha olvidado como cristianos. Mira a la persona que tiene a su lado, por favor, y dígale, sin cruz no hay victoria. Sin muerte no hay resurrección. Sin cruz no hay gloria. Mire que antes de Jabes entrar en un conocimiento profundo de Dios, tuvo que tener una vida de sufrimiento. Ahora, esto no es teología del sufrimiento, pero esto sí es recalcarle una verdad. Y es que la Biblia dice, y es muy claro, hermano, que usted y yo que hemos sido llamados a caminar con Jesús, vamos a sufrir como sufrió Jesús. Pero también la Biblia dice que de la manera como el Padre estuvo con Jesús, el Padre va a estar con usted y conmigo. ¿Cuántos creen? Por eso la Biblia dice, en el mundo tendrán aflicciones. Levánteme la mano el que no ha tenido aflicciones, para sacarlo por mentiroso. ¿Quién ha tenido problemas, aflicciones,
Que uno dice, como Dios mío, pero el mundo entero está confabulado en contra mía. Problemas, pero ¿qué dice la Biblia? En el mundo tendremos aflicciones, pero confíen, porque Cristo ha vencido al mundo. Entonces Jabes es un fiel reflejo que el sufrimiento o en medio del sufrimiento Dios se puede glorificar. En medio de la crisis Dios se puede glorificar. Pero hay gente que quiere victoria sin tener pelea, hermano. Hay gente que quiere resurrección sin haber muerto. Y la oración de Jabes es un vivo ejemplo, hermano, de que los sufrimientos de la cruz fueron seguidos por la exaltación. Por eso si está pasando por crisis, por dificultades, por angustias, déjeme decirle que todo eso es pasajero. Porque cuando Dios interviene en la historia, Dios cambia la situación. ¿Cuántos lo creen? El problema es que nos han enseñado que uno como cristiano no puede sufrir. Que uno como cristiano no puede tener problemas. Dígale que tiene a su lado, eso es una mentira. Dígale que tiene atrás suyo, eso es una mentira. O si no, usted y yo seríamos los primeros en pecado. Porque tenemos problemas, porque sufrimos, porque hay cosas que nos angustian. Charles Spurgeon dijo una frase que llenó mi corazón. En el cielo no habrá nadie llevando coronas que no haya llevado su cruz aquí abajo. Y llevar la cruz desde la perspectiva mateana es renuncia, es muerte. Cuando hablo de muerte, hablo de morir a cosas que le van a doler por agradar al que lo llamó. ¿Me estoy dando a entender? Y eso es importante en la oración de este hombre. Nos muestra el contraste que hace el escritor bíblico entre el dolor, el desespero y la tristeza, pero que cuando Dios interviene, Dios cambia la situación. Y esa es a lo que usted y yo estamos llamados hoy. Yo no sé cuál es su cruz, yo no sé cuál es su crisis, yo no sé cuál es su problema. De pronto a usted lo han estigmatizado como estigmatizaron a Jabes, pero cuando Dios interviene, Dios hace cosa nueva. Y eso hay que guardarlo y atesorarlo, hermano, en nuestro corazón. Nadie habrá llevando coronas en el cielo que no haya llevado la cruz aquí abajo. Por eso un discípulo de Cristo es el que se niega a sí mismo. ¿Toma qué? Su cruz y le sigue. Y el camino de la cruz es un camino de andar, cansarse, caerse, levantarse, pero como dijo el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Pablo dijo no mirando lo que no se ve, porque lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Eterno. Por eso su mirada no debe estar puesta en lo terrenal. Su mirada ¿dónde va a estar puesta? En lo celestial. Usted y yo como cristianos no tenemos la práctica que tenían los egipcios o que tenían los vikingos, de que cuando enterraban a alguien lo enterraban con sus tesoros para el más allá. O sea, usted no le van a echar al ataúd, hermano, con todas sus posesiones. Usted el día que lo echen al ataúd solamente va a haber una marca que lo va a dejar entrar al cielo. Y ese ha nacido de nuevo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está conmigo? Por eso no permita que los sufrimientos y las crisis lo alejen del Señor. Los sufrimientos y las crisis nos alejan, nos acercan al Señor, pero únicamente a través de la oración. El cristiano que no ora es un cristiano que se va a dejar llevar por la situación. Tercero, y quiero detenerme ahí. Mira lo que dice el versículo 10, la primera parte. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me dieres ¿qué? Bendición. Y ensanchares ¿qué? Mi territorio. Hay una pregunta ahí, o más bien hay una invitación. Jabes está invitando ¿a qué? A clamar a Dios. La pregunta es ¿a quién está clamando Jabes? Acordémonos que Jabes está en un contexto de esclavitud. Estamos bajo la esclavitud babilónica. ¿A quién está clamando Jabes? Y el texto dice, dígale que tiene a su lado, al Dios de Israel. ¿A quién oró Jabes? ¿Quién era el Dios de Israel para Jabes? Sería la pregunta. Yo puedo llegar a algunas conclusiones. Número uno, era un Dios de pacto que había hecho con Israel. Era el Dios que había dado la misma bendición, no había cambiado el nombre a Jacob por Israel. Todo esto que le digo, ¿qué quiere implicar? De que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, la oración me lleva a conocer a Dios.
La oración me lleva a conocer el carácter de Dios. ¿Cuánto debe orar un cristiano al día? ¿Cuánto debe orar un cristiano al día? Dile al que tiene a su lado, un cristiano debe tener una vida de oración. O sea, su vida debe ser oración diaria, continua, todo el tiempo. Cuando Jabes identifica el carácter de Dios, ahí sí pide bendición y territorio. ¿Por qué fue escuchada la oración de Jabes? Porque conocía el carácter de Dios. La pregunta en esta hora es, ¿usted conoce a Dios? ¿O usted conoce el Dios que le predican cada 8 días? ¿Usted conoce al Dios que escucha de los demás? ¿O usted realmente conoce a Dios? O sea, que yo le pueda preguntar, ¿sí? Y pueda decir, Alex conoce a Dios, Felipe conoce a Dios, Aida Luz conoce a Dios, ¿o qué perspectiva, qué visión de Dios tienen? ¿La que predica el pastor? ¿La que escucho? ¿O que Dios conozco? Por eso el texto dice, y clamó Jabes al Dios de Israel, porque conocía a Dios. ¿Usted conoce a Dios realmente? ¿O conoce una religión que predican? ¿O conoce al Dios del que predica X predicador o X pastor? ¿O usted en su experiencia conoce a Dios? Ese es el desafío para hoy. Cuando usted conoce a Dios, y es lo que me llama la atención del texto, el texto dice en Crónicas donde estamos, oh si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. Dígale que tiene a su lado, conocer a Dios nos cambia la perspectiva de la bendición. ¿Qué está pidiendo Jabes? La bendición de Dios, pero no está pidiendo una bendición económica. Está pidiendo es que la bendición de Dios, que es la que ¿qué? Enriquece. La visión, la perspectiva de Jabes cambia cuando conoce el carácter de Dios. Su visión no va a cambiar si usted no conoce el carácter de Dios. Por eso hasta que Jabes conoce el carácter de Dios, puede pedir territorio. Antes no. Y pedir territorio implica 3 cosas en las que quiero enunciarlas hoy. Número 1, dígale que tiene a su lado, ensanchar límites exige visión. ¿Qué es visión? No es el último superhéroe de Avengers, ¿no? ¿Qué es visión? Una vez un viejito me dio a mí una definición de visión que grabó mi corazón. Me estaba diciendo que era visión, un hombre ya de edad. Y me parece que esa definición resume lo que de pronto muchos nos han querido enseñar o vender. Y él me dijo, pastor, visión es ver lo que otros no ven. Eso es visión, pastor. Ver lo que otros no están viendo. Y el mayor ejemplo está en Josué 17, 14 al 18. No lo vamos a leer por tiempo, se lo voy a parafrasear. ¿Cuántos conocen la historia, lo que pasa en Josué? ¿De dónde sale el pueblo? De Egipto. ¿De Egipto a dónde va? A Canaán. ¿Sí es así o no? Eso dice mi Biblia, ¿eso dice la suya? Dígale a la persona que tiene a su lado, hay que leer Biblia para no perdernos cuando predique el pastor. ¿Amén? Hay que leerla. Dice la Biblia que Israel sale de Egipto a Cades de Barnea. O sea, el mapa es Egipto, Cades de Barnea, reciben las tablas de la ley, un viaje de 3 meses, vuelven y suben y llegan a Canaán. ¿Cuánto duran dándole vueltas a Canaán? 39 años. Por desobediencia, pero no es el tema de hoy. ¿A qué quiero ir con esto? Egipto, Cades de Barnea, Canaán, entran a Canaán y Josué reparte las tierras. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Pero hay una tribu que se llama la tribu de José. Y la tribu de José dice, nosotros somos un pueblo grande, lo que nos estás dando no nos sirve. Y Josué le dice a la tribu de José, ustedes son un pueblo grande, allá donde está el Eteo, el Fereceo y el Amorreo, tienen caballos acerados. En la cultura de la salida a Canaán, acordémonos que ¿quiénes salen de Egipto? ¿Un grupo de qué? Esclavos, que trabajaban la tierra o hacían en el contexto egipcio las pirámides. Salen a enfrentar guerreros. El mayor ejército era el que tenía ya, manejaba el acero. Pero este pueblo que era pequeño ante los ojos de los demás, tenían una visión diferente. Nos enfrentamos a los gigantes acerados porque la visión es la que Dios nos ha dado. Yo le pregunto a usted hoy, ¿cuál es la visión que tiene para su familia, para su hogar,
para sus hijos? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo usted ha visto o le ha dicho, Señor, yo veo a mi familia, yo anhelo con mis hijos, laboralmente, profesionalmente, ministerialmente? Ahora, no le estoy diciendo que, y ya quiero desarrollar el punto, pero la estrategia o el punto número 1 que usa Jabes para ensanchar su territorio, conocer el carácter de Dios, cambia su visión. Porque él era ¿qué? Un esclavo que estaba ¿en dónde? En Babilonia. Pero un esclavo preso empieza a soñar de otra manera. Cuando le hablo de soñar, le estoy hablando es de que Dios intervino en el carácter estancado de Jabes y lo pone a pensar como Dios quiere. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Ensanchar mi territorio. ¿Cómo habla esto un esclavo que no tiene ni autoridad sobre su propia vida? Porque entendió que la bendición de Dios era la que venía a enriquecerle, que era la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Es lo que más riqueza traía a Jabes. Cuando Jabes conoce el carácter de Dios, lo que ahora hace es pedir visión. Yo no sé usted cómo, vuelvo y le repito, qué visión tiene de sus hijos, de su familia. Por eso esto me lleva al segundo aspecto, que es ensanchar el territorio. No solo pide visión, sino pide fe. ¿Qué pide? Y no estamos hablando de una fe ciega, sino el texto de 1 Samuel habla de un joven que mata a un gigante. ¿Cuántos han leído la historia? Parece ser, ¿cuánto medía David? ¿Quién medía aquí 1,65? 1,65. ¿Cuánto medía Goliat? ¿Hay alguien aquí de 2,20 metros para arriba? Serían... Solo los altos venimos de Los Ángeles. Está en Génesis, ¿qué hacemos? Pero un hombre de 1,65 se enfrenta a alguien de 2,25. Chagolatría, ¿cierto? Uno de 1,65 m se enfrenta a alguien. Ahora, hay algunos arqueólogos que se han atrevido a decir que han encontrado el cráneo de Goliat. No sé si ha escuchado la noticia o la ha leído. Y algunos arqueólogos se han atrevido a decir que el disparo de la onda de la piedra era como el disparo de un revólver a quemarropa. ¿Todo esto a qué lo llevo? Cuando usted lee el texto de 1 Samuel, habla de un joven que dice: yo mataba leones y mataba osos cuando me enfrentaba cuidando las cabras. ¿Qué es lo que hace que David tome la iniciativa de enfrentarse a Goliat? Independientemente de la motivación, el plan de Dios en dónde se ve, en que un hombre que no es militar enfrenta a un militar, en que usa solo una piedra para derrotarlo. ¿Y qué es lo que lo lleva a tomar esa iniciativa? A que tenía claro el plan de Dios sobre él. Usted no puede desarrollar nada en fe si no sabe primero a qué Dios lo ha llamado. Y espero que esto le quede muy claro. No le pida a Dios que respalde cosas que usted sabe que no son de Dios. No le pida eso. O sea, usted no puede decir: voy a hacer en fe tal cosa, esperando que Dios lo respalde, cuando usted no sabe si Dios está de acuerdo en eso. Mucha gente fracasa porque dice: voy a hacer tal cosa, y no es de Dios. Y le meten fe y le meten pensamiento positivo, y por eso hablan, declaran, decretan, confiesan, enlazan, endeudan el cielo y lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque Dios no respalda ese tipo de planes. La fe es la que está hablando ahí. Es del que camina sabiendo que bajo el carácter que ha conocido de Dios en oración, hace las cosas que sabe que son de Dios. Por eso el texto o el título del tercer punto es: la oración me lleva a conocer a Dios. Cuando conozco a Dios y el carácter de Dios, en fe puedo obrar porque sé que Dios está respaldando mi acción. ¿Me estoy dando a entender? Es crucial. No se quiere frustrar, hágalo de esa manera. ¿Quiere frustrarse? Haga lo que quiera y después no le eche la culpa a Dios. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Más que una iglesia, una familia.